Saludos amigos televidentes, bienvenidos una vez más a este espacio Periodismo y Sociedad. Hoy su productor general y director, el señor Andrés Licho Mato, por motivos ajenos a su voluntad no podrá estar presente. Una vez más, Eli Heiliger, quien en determinados momentos he participado con Don Licho o lo he sustituido, una vez más con ustedes. Hay temas calientes y muy importantes que se discutan. Por ejemplo, ayer se aprobó en segunda lectura la modificación de la Constitución de la República. Esto pasó sin que hubiera mucha laraca, mucho ruido. Se aprobó, el partido oficial cuenta con la mayoría para hacer eso y aparentemente la oposición no tenía las razones para oponerse o simplemente oponerse por oponerse. Otra noticia muy importante que no debemos dejar de citar es que ayer el presidente de la República, don Luis Abinader, anunció que su administración está en la mayor disposición de volver a discutir, esta vez en el Congreso Nacional, diversos temas, diversos aspectos, no lo citó, de la reforma fiscal, que el proyecto de modernización fiscal que sometió recientemente a la consideración del Congreso Nacional. Todos sabemos la gran ofensiva en términos propagandísticos que se ha desatado, sobre todo de sectores, vamos a llamarlo así, de sectores económicamente fuertes que no quieren de ninguna forma que su actividad sea gravada. Prefieren que la reforma fiscal la pague quien siempre la ha pagado la población llana y la población pobre. Bueno, pues en el Congreso Nacional se va a volver a levantar este espacio de discusión y ojalá que se logre un consenso, porque tengo la impresión de que debido a la urgencia de mayores recursos para manejar, para dirigir la administración pública, para hacer el gasto público, el Partido Revolucionario Moderno va a aprobar esto. Hay un detalle que yo he venido notando y es, fíjense, la reforma fiscal es un mandato de la Ley Nacional de Desarrollo que si mal no me equivoco, creo que se aprobó en el 2012. Y esa ley ordena la aprobación de una reforma fiscal porque se veía necesaria en esa época y ahora más para disminuir los déficits, para disminuir el hecho de que el presupuesto nacional sea financiado con recursos externos. Pues ninguno de los gobiernos sucesivos después del 2012 la aprobó, ni siquiera habló de eso. Aunque se hicieron algunos parches fiscales. Tengo la impresión, claro, y no se aprobó la reforma fiscal como ordenó la Ley Nacional de Desarrollo, porque ustedes todos sabemos que las reformas fiscales acarrean un costo político que ningún partido esté en la disposición de no lo quiere. Yo pienso que ahora el presidente, el Partido Revolucionario Moderno, tiene a su favor el hecho de que las elecciones se van a producir prácticamente dentro de 4 años. Y si pienso yo, ya esto es una visión muy particular, que si surgen tanta oposición hacia las reformas, bueno, pues el presidente le dirá a su tropa, vamos a aprobarla, disminuyendo algunas entradas, algunos recursos fiscales y vamos a hacer un parche que con eso yo me podría mantener y que el que venga atrás, que tome la antorcha
para eso. Esto lo hago yo especulando. No sé si el mandatario está en la disposición de seguir hasta el final para recaudar el 1.5 del Producto Interno Bruto, del PIB, que equivalen a 122 mil millones. Alguien dice por ahí que el presidente, que esta reforma le va a aportar al Estado más recursos que lo que se anunció y que él la tiró así para obligar a una negociación y tener facilidad para imponerse en la negociación. Pero eso lo vamos a ver en el curso de los próximos días. Y hoy tenemos un invitado muy importante para hablar de estos temas de la participación, de los dominicanos o de la mayoría de los dominicanos de sus intereses, porque como hemos visto, quienes están hablando son los sectores económicamente más poderosos, mientras los sectores populares no tienen en el Congreso quien los defienda, a pesar de que están los legisladores que son electos por el pueblo para que representen el pueblo. Vamos a desentrañar este tipo de temas con el señor del Toro, que ya ustedes lo conocen porque en determinados momentos ha estado participando con Licho. Buenos días, ¿cómo está usted? ¿Cómo está, don Eli? Todo bien, todo bien. Todo bien. ¿Qué le parece a usted esa visión del presidente de que volver a negociar en el Congreso, a renegociar en el Congreso Nacional la reforma fiscal? Yo creo que es lo correcto. Él presentó un proyecto. Es que en ciencias políticas utilizan a veces la teoría del choque, del shock. Presentas, creas la conmoción y luego entras a negociar. Pero ya creaste la conmoción. A veces eso sale bien, otras veces sale mal. Eso es así, sí. Hay ejemplos históricos donde ha salido muy bien y hay ejemplos históricos donde ha salido muy mal. Pero lo cierto es que él presentó un proyecto. Creo que el proyecto es ambicioso. Yo creo que el proyecto está bien dirigido en términos general. ¿Por qué usted dice que es ambicioso? Porque aspira a recaudar de golpe y porrazo el 1.5 del Producto Interno Bruto. Es una cantidad importante de dinero. Pero creo que ha presentado temas sin haberlo consultado previamente con los sectores y ahora tiene que consultarlo. Lo lleva al Congreso. ¿No será que esos sectores siempre, porque lo que se dice es que el ministro de Hacienda, el señor Vicente, había negociado y le había presentado la propuesta y la había negociado una y otra vez con esos sectores, pero esos sectores al ver la realidad ahora presionan para... Mire, sucede lo siguiente. Vámonos por la vía del ejemplo. Usted tiene un terreno baldío que no lo utiliza para nada y usted llega y construye allí una zona franca. Vienen unos inversionistas, construyen sus edificios, coloca sus maquinarias, coloca sus empleados, generan empleo y generan un impuesto, porque esos empleados cobran un impuesto. Entonces usted tiene cero en ese terreno baldío y ahora tiene un valor agregado, tanto en bienes, en activos, edificios, etcétera, más genera una producción, empleados y una producción que se exporta. Usted de cero pasa a tener 100. Ahora con la reforma fiscal lo que quiere tener es 300. Entonces todo depende desde el ángulo que se vea. Cierto es que el Estado requiere más recursos para los servicios públicos, pero no es menos cierto que se ha denunciado muchas veces que este año la evasión fiscal es de 480 mil millones de pesos. 4 veces la reforma fiscal. Eso equivale casi a más del 20% del Producto Interno Bruto. Es 4 veces la reforma fiscal. Entonces, hoy con la tecnología, con la informática, no se ha podido atacar esa evasión fiscal.
no se ha podido detectar parte de esa evasión fiscal. Usted sabe lo difícil que es evadir el impuesto en España, por ejemplo, que no es un país, digamos, totalmente del primer mundo. Y en Estados Unidos, bueno, que lo tenemos como modelo los dominicanos. Pero España, que no es el primer mundo, digamos que es el segundo mundo, cerquita del primero, pero no es el primero. Hasta una cantante famosa, un ícono como Lola Flores o el futbolista Messi, han pasado por la Hacienda y lo han perseguido. Allí hay evasión fiscal, sí la hay, pero no en esos porcentajes tan voluminosos. Entonces, no es este gobierno el culpable. Todos los gobiernos del siglo XXI han sido permisivos, han sido flojos en actuar en función de mejorar los sistemas para evitar la evasión fiscal. Y esa ineficacia la vamos a pagar los ciudadanos. Ese es el fondo del tema. Ahora, en el momento se necesita dinero. Entonces, para resolver ese tema de fondo se necesita 1, 2, 3, 4, 5 años o quizás más. Entonces, para este momento se necesita más dinero, entonces hay que hacer la reforma fiscal. Hay temas, hay que ver por sectores. Por ejemplo, hablan de las exenciones y vamos a quitar todas las exenciones de un sector X. Llámese turismo, llámese zona franca, llámese generadores eléctricos, generadores, etc. Hay que revisar cada excepción. ¿Cuál se puede quitar y cuál no se puede quitar? Por ejemplo, ahora que usted habla de excepción, en el sector turismo tienen más de 50 años recibiendo exenciones. ¿Ya usted no cree que ese sector puede caminar sin la muleta del Estado? Sin la ayuda del Estado, sin esas exenciones. Hay que hacer un estudio de mercado. Hace 50 años no existía Cancún, hoy existe Cancún. Hace 50 años no existían los desarrollos turísticos de Jamaica, hoy existen. Entonces, ni Cartagena era lo que es hoy en día, Colombia, turístico. Entonces hay que revisar la competencia. Hay que revisar la competencia y hay que ver en el cuadro global qué exención puede hacerle mucho daño, quitarla, estoy hablando, al sector turismo y cuál no. Lo mismo sucede con la zona franca. Estamos en un proceso de que los Estados Unidos están buscando sacar las fábricas de China. Ya hoy en día México es el primer exportador a los Estados Unidos. Era China. Ahora es México. Y el segundo exportador es Canadá. ¿Por qué? Porque han traído muchas fábricas de China y se han instalado en México y Canadá. Centroamérica está desarrollando zonas francas. Entonces hay que ver la zona franca. Yo no digo que sí o que no, sino hay que revisarlo. Por eso es que hay que estudiarlo con detenimiento. No hacer medidas que pueden... Y yo no digo que el gobierno no la haya estudiado. Pero no es lo mismo la visión del gobierno que la visión compartida con otros sectores de la sociedad, no solamente con los otros sectores interesados, en este caso turismo, zona franca, adocina, etcétera, sino con respecto a la sociedad también en general. Ver qué opinan sectores que no son directamente involucrados, escucharlo, porque de ahí salen ideas, maravillosas. Pero aparentemente, claro, a nadie le gusta eso de pagar impuestos, pero los sectores productivos del país siempre han vivido o siempre quieren cobijarse bajo la sombra del Estado con muchos incentivos, ellos le llaman incentivos. Y yo no sé si usted recuerda que aquí había una empresa, una empresa ahí, las empresas de Herrera, que en el 1968, 67, el presidente Joaquín Balaguer emitió el decreto o la ley 293 que le daban muchísimas exenciones. Ese sector industrial se pasó tantos años recibiendo exenciones y nunca fue capaz de
de producir un producto bueno, cuando se abrieron los mercados, se fueron a pique. Pero eso es culpa del Estado. Bueno, pero ¿y qué le puedo hacer? Si el Estado me da a mí una... es que el Estado tiene que hacer... Me da una exención y yo lo que hago es con la ganancia de eso. Tengo 3 mujeres, una casa en Boca Ratón, una casa en qué sé yo qué, en la parte este del país, y no me preocupo porque tengo un mercado cautivo. Pues es culpa del Estado. ¿Es culpa del Estado? Por supuesto. Eso es como si una persona que sale y comete un delito, es culpa del ciudadano que estaba transitando a las 10 de la noche por allí. No, es culpa del Estado que no coloca un sistema de vigilancia, que no ha educado a ese delincuente para que no sea delincuente. O sea, si el Estado hace eso, de una vez le ponen la etiqueta de que es comunista. No. O de que es fidelista o de que es chavista. No, porque eso es democracia participativa, para eso está la democracia. Nosotros vivimos un régimen de democracia de élites. Lo que sucede es que es un régimen de democracia de élites mal balanceada las élites. Hay unas élites con mucho poder y otras élites con poco poder. Y lo ideal sería un estado de democracia participativa, donde existan verdaderos canales de participación. Y nos ahorraríamos mucho de estos problemas. Si las élites representantes de los gremios, colegios profesionales, etcétera, que lo han desprestigiado mucho, con o sin razón, porque han dado pie para eso, pero esos gremios son necesarios, así como otras instituciones de la sociedad fueran escuchadas, quizás no tendríamos estos problemas. Quizás no tendríamos estos problemas de 480.000 millones de pesos de evasión fiscal. Si no tuviésemos esos 480.000 millones de evasión fiscal, tuviéramos 400.000 nada más, tendríamos una reforma fiscal de 40.000 millones de pesos y no tendríamos tantos problemas. Ahora, ¿qué culpa tiene el ciudadano de que haya colocado durante los últimos 20, 25 o 30 años gobiernos que no se han ocupado realmente de hacer un Ministerio de Hacienda y una Dirección General de Impuestos eficiente? Ese es el punto de fondo. Pero volvemos al tema. Hoy ya eso no se va a resolver con una varita mágica, eso va a tardar 1 año, 2 años, 5 años en ir mejorando, enviar gente a España, etcétera. Necesitamos una reforma, pero hay que tener cuidado con la operación shock o la operación choque. ¿No será que durante años quienes han ostentado el poder político en el país obedecen más o se dejan influenciar más por esos sectores, quienes en definitiva le imponen la línea? Es decir, nuestros políticos no han tenido la independencia necesaria para decir este es el programa, el proyecto que necesita la nación, al margen de los intereses de eso que usted habla, de las élites que están incidiendo en el país, que son los que realmente gobiernan, o sea, lo que le llaman los sociólogos los factores de poder. Los poderes fácticos. Poderes fácticos. Sí, lo que sucede o sea, como los políticos dominicanos, uno lo oye hablando en la campaña, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, pero cuando llegan al poder, se dan cuenta de que para llegar al poder debieron de hacer una transacción con esos poderes fácticos que le dicen, usted va a ser el presidente, pero usted va a llegar hasta ahí. Bueno, eso es parte del planteamiento de fondo, ¿no? El punto nodal está en lo siguiente. Es que desde que se cayó el muro de Berlín para acá, se ha impuesto una especie de neoliberalismo. Pero un neoliberalismo incluso mal entendido, mal digerido. Porque el neoliberalismo, como cualquier teoría política, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, sus pros y sus contras. La libre competencia. La libre competencia como tal no es mala. No es mala. Lo que pasa es que hay una tensión desde que el ser humano es ser humano, y sobre todo desde la época moderna, digamos desde la Revolución Inglesa de 1640 para acá, ha venido una tensión entre libertad e igualdad.
que en la Revolución Francesa hablan de libertad, igualdad y fraternidad como si fuera algo horizontal. Y es mentira, la libertad y la igualdad ha estado tensionada todo el tiempo, porque en la misma medida en que esta libertad se expande como sin ningún tipo de control, la igualdad tiende a disminuirse por lo que usted acaba de decir. Entonces, ¿cuál ha sido el mecanismo que ha desarrollado la sociedad, el mundo, al menos en la civilización occidental, desde mediados del siglo XIX para acá? Desde 1848, con la Revolución de la Primavera de los Pueblos, que de ahí nace el Manifiesto Comunista de Carlos Marx en 1848 hasta hoy. Bueno, ha venido también gracias a la Revolución Industrial, que entre la Revolución Industrial y esa idea del liberalismo acabaron con los estamentos del feudalismo, que fue un gran avance en la humanidad. Pero ¿qué ha venido desarrollándose? Nace el proletariado como clase social. Antes del siglo XIX no existía proletariado, existían artesanos, siervos, campesinos, etcétera, no existía. Nacen los sindicatos como representación y nacen los partidos políticos en la visión moderna que nosotros tenemos de los partidos políticos, de cuadro, de masas, etcétera. Las raíces están allí. ¿Y esas organizaciones son para qué? Para representar a la sociedad frente al poder fáctico y frente al poder instituido, el Estado. Las monarquías se lo llegan mucho en Europa, monarquías constitucionales, etcétera. Entonces, esas instituciones se han debilitado. Fíjate, el premio Nobel de Economía lo ganaron unos economistas que hablan de que el desarrollo de los países es sobre la base del fortalecimiento de sus instituciones. Pero es que los partidos, los sindicatos, los gremios son parte de esas instituciones. Y en la misma medida en que esas instituciones se van debilitando, se rompe una pata de la mesa y empieza la mesa a fallar. Y eso es lo que nos ha ocurrido, no aquí, eso no es un privilegio de la República Dominicana, eso en toda Hispanoamérica, para no hablar de otra parte del mundo, nos ha ocurrido. Por eso es que Hispanoamérica, con toda su riqueza, con todo su poder económico, es el tercer mundo, es la zona más desigual del planeta. Es increíble. Pero es por eso, por esa falta de institucionalización de esos representantes de la sociedad, que son los partidos políticos, son los gremios profesionales, son los sindicatos, son las organizaciones religiosas. También. Es todo eso que llaman sociedad civil, aunque los partidos lo sacan de la sociedad civil porque constitucionalmente son parte del estamento político. La sociedad política, como lo llamaba Gramsci, sí, ese pensador italiano. Gigante. Sociedad civil y sociedad política. Entonces, cuando tú tienes eso débil, cuando el Estado genera políticas dirigidas a los intereses individuales sobre los intereses colectivos, se quiebra. Viene un desbalance. Ocurren choques. En América Latina lo hemos visto, revoluciones. El fenómeno del chavismo, el fenómeno de Castro, ¿no? Eso ocurre cuando hay un desequilibrio enorme dentro de la sociedad. Entonces, esos desequilibrios es producto de esa falta de esos partidos políticos. No son los mismos los partidos políticos de cuando estaba Peña Gómez, estaba Balaguer y estaba el profesor Juan Bosch, de los años 60, 70, 80. Ni es la misma calidad de liderazgo que tenemos hoy. Pero es que los partidos peleaban en las juntas de vecinos. Y en las juntas de vecinos luchaban por sus reivindicaciones locales, porque un partido político, al final de cuentas, es la caja de resonancia de la sociedad. Es el articulador de los intereses, de las reivindicaciones de la sociedad con el Estado. Eso es un partido político. Y dentro de esas reivindicaciones está la política fiscal. Porque tú tienes que preguntarle a la gente. Don Isidro, y ahora uno observa un debilitamiento enorme
los partidos políticos. Eso se vio, por ejemplo, en el recién proceso electoral, donde la tensión fue muy alta, en donde hubo que recurrir, donde se recurre tradicionalmente al uso de recursos. Los aspirantes a distintos cargos, desde regidores hasta presidentes, tienen que hacer una gran inversión de recursos. Eso revela algún tipo de debilidad de los partidos políticos. Y ahí entran esos grupos corporativos que son los que imponen la línea dentro de la sociedad. Lo que pasa es que en el modelo neoliberal vendieron la falsa idea de la relación cercana del administrador con el administrado. Y la falsa idea, no es que la idea sea mala, sino cómo la vendieron. La institucionalización de ese mecanismo es el falso. Me explico. De que el diputado y el elector se hace cercano cuando tú colocas el voto preferencial. Y lo que has hecho es que generas unas campañas electorales multimillonarias que tú no puedes... que el verdadero líder... El hijo de Machepa no puede. No, ni siquiera eso, ni siquiera personas... De clase media. No, personas intelectuales dentro de la sociedad. Cuando se elegía de otra forma, los partidos se cuidaban de poner en los primeros lugares de la lista a personas distinguidas. Yo recuerdo que el PLD llevó como senador al doctor José Joaquín Vido Medina, que fue rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. El PRD de Peña Gómez, por igual, una figura como don Hugo Tolentino Díaz. Y el Partido Reformista también llevó. Pero ahora ese tipo de figuras no pueden tirarse a la valla, para usar una palabra que usan mucho los dominicanos que juegan gallo, a la valla a competir con una persona que recibe millones que uno no sabe de dónde. Exacto, entonces es un tema escabroso. Escabroso. Pero eso no es democracia participativa. Ni tampoco democracia. Es una falacia. Una falacia. Es una falacia. Democracia participativa es los mecanismos donde la ciudadanía diariamente pueda tener mecanismos de emitir su opinión, de que su opinión sea escuchada y sea transmitida. No, eso no te lo garantiza un diputado ni siquiera electo uninominalmente. Entonces, donde se ha venido transitando ese camino de voto preferencial y voto uninominal y todas esas cosas, hemos entrado en este tipo de situaciones que no son en nada ventajosas para la sociedad. Pero fíjense usted una cosa. Eso ocurre también en otros países de Hispanoamérica. En casi todo. En Hispanoamérica entera. En Hispanoamérica en general. Pero fíjese usted un caso tan paradigmático. El presupuesto participativo municipal. Eso es una ley que está aquí de hace muchos años. Es una buena ley. Pero usted ve los regidores electos por voto preferencial trabajando sobre esa ley para que en los ayuntamientos se practique realmente el presupuesto participativo municipal. Muy pocos regidores, sí los hay, y sí hay sus ejemplos. Hay municipios donde dedican parte de su presupuesto y lo discute con las comunidades. Pero ese ejemplo de democracia participativa, que debería estar generalizado en todo el país, al menos al nivel de los municipios, no tiene incidencia real. Tampoco desde el Estado se hace una presión para que esa ley se cumpla. Porque el Estado se ha hecho macrocefálico en temas que no debería atender, que sí lo debería atender la sociedad, y en los temas de control y supervisión y de hacer seguimiento a políticas públicas que lleven al beneficio del colectivo y que le dé posibilidades a la ciudadanía de participar, en eso ha sido muy permisivo, muy flojo. ¿Y cuál es la solución a todo esto? ¿Cuál es el ideal de democracia que los dominicanos, en medio de toda esta situación, podemos decir o podemos alcanzar? Mire, la solución está en algo que a la gente no le gusta, desgraciadamente, porque le han inculcado esa idea de que es el diablo. Es meterse en los partidos políticos y luchar dentro de los partidos políticos para que sean
verdaderos instrumentos de reforma. No meterse en los partidos políticos para escalar, como decía Juan Bosch, socialmente. A tomar el ascensor social y entonces ser regidor, ser diputado. Con esas direcciones que tienen los partidos que no le dan paso a nadie. No, pero si hay 1000 personas que por ejemplo, el partido oficial en una de sus convenciones eligió los dirigentes zonales por decreto. No se le permitió a nadie. Pero si protestan 1000 personas de un municipio, de una provincia, y generan una corriente de opinión. Don Isidro, eso no será algo como muy ideal de parte. Bueno, ideal era combatir la esclavitud. Ideal fue el espíritu independentista de Hispanoamérica. En un país como este. Eso no es ideal. Casi utópico. Pero vendrá, porque cuando el agua le llegue al cuello o a las fosas nasales a la gente, va a reaccionar. Y va a reaccionar de distintas maneras. Reaccionó en Venezuela con Hugo Chávez, reaccionó en Ecuador con Bukele. ¿Te recuerdas de Bukele, sí, que tocaba la guitarra y cantaba rock and roll? Sí. Reaccionó en el Perú con Fujimori, con todas las cosas malas que ellos hicieron. Ahí está El Salvador con Bukele. Entonces, el problema es que esas reacciones usualmente, casi en el 99%, han resultado perniciosas, fatídicas para la sociedad. Sí, han sido. Pero la sociedad va a reaccionar. Y al 46% de abstención de este año no se justifica. Hace 4 años hubo el 45% de abstención. La gente dijo, o los opinadores de oficio dijeron, esa es la pandemia. Lo tenían facilito, no había que hacer mucho análisis. No había que pensar mucho. ¿No? Ahora, ¿y este 46% qué pandemia es? Es la pandemia de la desafección, del marasmo democrático. Si nosotros analizamos, 7 de cada 10 dominicanos y dominicanas con el derecho a elegir, a votar, no votó por el actual gobierno. No. Entonces, ¿cuál es la base social? No de este gobierno, de cualquiera. Eso no es un tema del PRM, sino es un tema de la sociedad. ¿No será que, y este es un fenómeno que viene dándose desde la caída del muro de Berlín, el debilitamiento de la izquierda en Latinoamérica ha tenido como contrapeso el debilitamiento de los partidos de derecha democrático del sistema, y esa imposición del neoliberalismo, sálvese quien pueda, ha impuesto un individualismo dentro de la sociedad que dice, ¿para qué yo me voy a organizar en una junta de vecinos si yo tengo que buscarme lo mío? Yo puedo ir donde el funcionario tal, y individualmente resolver mis problemas. Es decir, la gente no está mirando la solución a los problemas colectivos en la organización, sino individualmente. Y es una visión ideológica impuesta, no es que ha surgido espontáneamente, esto ha sido impuesto. Claro. Por esa visión neoliberal. Es que eso es un patrón universal. Y ahora con la informática te van a decir cuál es el problema, cuál es la solución y cuál es el perfil del funcionario para atender el problema. O sea, tú no vas a decir nada, te lo va a decir la informática. Vamos a estar dominados por un algoritmo. Por un algoritmo. Sí, pero ¿quién escritura el algoritmo? ¿Quién lo programa? ¿Quién lo programa? Pero el otro punto que usted hablaba hace 30 segundos, eso es como si a usted le duele a la cabeza hoy. Se toma una aspirina, una pastilla, se le quitó. Mañana le duele la cabeza, se toma otra pastilla, y no va al médico. A ver, ¿por qué es la recurrencia de ese dolor de cabeza? Eso es lo que sucede. Yo tengo un problema y voy y lo resuelvo. Pero el problema de mi comunidad lo tengo presente siempre. Y no lo puedo resolver porque yo estoy resolviendo mi problema, el otro está resolviendo el suyo, cada quien. Pero el problema colectivo,
como es el tema del hueco fiscal, que es un tema colectivo, como es el tema de la educación, como es el tema de la salud. Que el tema de la salud es muy fácil de decir, eso es falta de dinero, necesitamos una reforma fiscal. Pero ¿cuántas veces han dicho que eso es falta de dinero y le han metido dinero a un hospital y el hospital no funciona? O la educación no funciona. Don Isidro, vamos a hacer una breve pausa para unos compromisos y de inmediato retornamos. Adelante, director. Hoy contamos con la presencia de un gran analista social, político y económico como es don Isidro, y a quien vamos a preguntar en esta parte final del programa sobre la decisión que acaba de adoptar la Asamblea Nacional Revisora de unificar las elecciones presidenciales con las elecciones municipales. ¿Qué usted opina de eso? ¿Usted cree que eso es un retraso para el país? Cuando la separaron fue algo positivo, aunque lo hicieron de manera mostrenca, con una visión cortoplacista. Primero, la separación tenía que ser mayor entre las elecciones generales y la elección municipal. Mayor espacio. Mayor espacio. Pero creo que había dos años. A 2 años. Eso es lo primero. Entonces tú debes hacer elecciones intermedias. Dice, bueno, pero es que el país va a estar todo el año en elecciones. Pero es que el primero que colocó en elecciones al país fue el señor presidente de la República cuando reunió a sus precandidatos presidenciales y echó a correr esa bola por la calle. O sea, eso es inherente al espíritu nacional, la política, y hablar de política y los comentaristas, etcétera. Siempre se va a hablar de política y siempre se va a hablar de los candidatos dentro de 4 años. Dicen que ese es el principal deporte nacional. Sí, primero ese y después el béisbol. El deporte del béisbol. Entonces, pero se hizo mal, ¿por qué? Porque el municipio, que es la institución más cercana del administrado, de la ciudadanía, de las personas, como dicen, de a pie, deben transferirles competencias y recursos. Hay una serie de competencias de vocación municipal que la tiene el Estado, el gobierno, que deberían transferírselas a los municipios, devolverlo a su vocación natural, que es el municipio, y generar toda una política de fortalecimiento institucional de la municipalidad, generando los mecanismos de participación de la ciudadanía dentro del municipio, que tengan voz. Ese referéndum que tanto plantea debería ser algo cotidiano dentro de las municipalidades para tomar decisiones sobre temas locales. Y haríamos un buen ejercicio de democracia participativa. Pero lo que se ha hecho es aléjalo de las elecciones generales, acércalo, etcétera, cuesta mucho dinero. Y tú no ves ningún argumento de fondo. Y no ves ningún argumento que busque fortalecer, mineralizar la institución municipal. Todo lo contrario. Todo lo que se va generando en torno al municipio es prácticamente para desmeritarlo. Cuando es la institución fundamental, además es una institución nuestra, iberoamericana. El municipio fue el que hizo la guerra de reconquista de la península española. No fueron los reyes, fueron los municipios. Por eso duró 700 años la guerra de reconquista de España. Don Isidro, ¿usted ve que un atraso en términos democráticos la unificación de las elecciones? Me parece que, no sé si... El punto nodal es transferirle competencia a los municipios. Creo que al meter las elecciones municipales, elegir a los candidatos envueltos en esa tómbola del presidente, del senador, del diputado, desdibuja la figura del alcalde como representante de la colectividad y del regidor. La gente, muchos se van a ir no tanto por el individuo, sino por la corriente partidaria. Yo creo que no es correcto. Con esas palabras muy interesantes y con una visión muy
muy democrática. Despedimos este programa y a la vez invitamos a don Isidro para en otra oportunidad seguir hablando y desarrollando estos temas. Don Isidro, gracias por participar en este programa y será mañana cuando este programa volverá al aire. Gracias, amigos televidentes.